El Rich y sus opiniones idiotas, yeah. Bueno, pues estamos a un par de días de decidir la segunda vuelta presidencial del 2026. Y debo decir algo, para las elecciones de 2022 estábamos entre dos candidatos, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Debo decir que mi candidato principal era Gustavo Petro, porque me gustaba su plan de gobierno, porque yo soy una persona del ala progresista. Pero voy a ser sincero, a mí Rodolfo Hernández no era que me disgustara. De hecho, muchas de sus políticas me parecían bastante interesantes, porque Rodolfo era de los que defendía el incremento sustancial del salario mínimo. Rodolfo decía que la principal política que iba a aplicar en su gobierno era meterle plata en el bolsillo a la gente. Rodolfo decía que si aumentábamos el salario mínimo la gente iba a gastar más, y si la gente gastaba más los empresarios tendrían que producir más, por lo tanto venderían más y ganarían más. No me hubiera sentido tan aburrido si Rodolfo Hernández hubiera ganado la presidencia. No sé, yo no puedo irresponsablemente ponerme a decir, pero si usted analiza cómo pretende que haya consumo en Colombia cuando los pobres no ganan sino 30.000 pesos brutos al día. ¿Cómo pretende si escasamente les da para la comida y algo de recreación? No tienen consumo. Al haber consumo no hay producción. Al no haber producción no hay transformación. Al no haber transformación tampoco hay logística, no hay transporte. Y a lo último no hay consumo. A los pobres hay que subirles realmente el salario, que tengan realmente capacidad de compra. Por ahí hay unos premios Nobel de Economía que aquí dicen los que manejan el Estado que si los pobres ganan plata hay inflación. Mentiras. Los premios Nobel de Economía ya están derrotando esa teoría. Lo que hay es al contrario, ponerle plata a la base más pobre de Colombia. En cambio hoy, 4 años más tarde, debo decir que nunca me había sentido tan asustado en una elección presidencial, porque para este momento estoy seguro que muchos colombianos son conscientes que nunca habíamos tenido un candidato tan bruto y al mismo tiempo tan peligroso representando a la derecha pobretona como el presunto narcoparamilitar Abelardo de la Espriella. Estoy seguro que para este momento ya hay muy poco que se pueda refutar sobre este presunto criminal que a los de la derecha se les ocurrió poner como candidato presidencial. Abogado de varios narcotraficantes, abogado de varios paramilitares, abogado de EPS corruptas de propiedad de paramilitares, abogados de testaferros del régimen venezolano de Nicolás Maduro, abogado de mafiosos que quieren recuperar sus fincas maravidas y un sinfín de cochinadas más. Mire, es muy importante, porque ese era el lavador de plata de Maduro, de la tiranía de Venezuela. Y ahí aparece información, no solamente de gente que está esperando ser presidente de Colombia, sino de gente que es presidente de Colombia. Aquí, nuevamente una coincidencia bien grave sobre el futuro del país. Ojalá se conozca toda la verdad y que Alex Saab no vaya a contratar ningún candidato de abogado. ¿Usted se imagina qué tan malo tiene que ser un tipo para que salga alguien tan ruin, cínico, mentiroso, pseudoparaco y corrupto como Paloma Valencia a hablar mal de esa manera? ¿Usted se ha puesto a pensar lo peligroso que debe ser un tipo para que una de las principales defensoras del paramilitarismo se refiera en esos términos a él? Y ahí no para. El candidato Abelardo de la Espriella debe decirles la verdad a los colombianos porque quiere ser presidente. ¿Cuál es su relación con los hermanos Daniel y Andrea Peñarredonda, que tienen vínculos indiscutibles con Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, jefe del Cártel de los Soles? Así lo demuestran estas fotografías que posteó Camila Fabri, esposa de Alex Saab. Empecemos con Daniel Peñarredonda, subdirector por años en la oficina de abogados de Abelardo de la Espriella. Su hombre de confianza. Aquí se ve Daniel Peñarredonda en primera fila en un evento en Valencia del estado de Carabobo, en Venezuela. La imagen la posteó la propia esposa de Alex Saab, Camila Fabri. ¿Cuál es la relación del candidato Abelardo de la Espriella con Daniel Peñarredonda? ¿Peñarredonda sigue siendo abogado de Saab? ¿Juega algún papel entre Abelardo de la Espriella y Alex Saab? La pregunta es simple, pero aún no tiene respuesta del candidato, solo los ataques de las millonarias bodegas y de las cuentas fantasma que salen en su defensa.
Imagínese que alguien tan ampona y ruin como Vicky Dávila salga a decir que es mala, pero no tan mala como para apoyar a un criminal como de la Espriella. Esto ya son palabras mayores. Un grupo de 11 congresistas estadounidenses solicitaron investigar a Abelardo de la Espriella, óigase bien, por nexos con grupos paramilitares y lavado de activos en la Florida. Una vez más, nexos con grupos paramilitares y lavado de activos. Qué gran idea de la derecha colombiana, ¿no? Este ampón es el que quieren poner de presidente. A diferencia del chisme patético de la narcoderecha colombiana de que supuestamente a Petro lo estaban investigando, a este bandido sí le están metiendo investigaciones oficiales solicitadas por congresistas, los propios congresistas gringos. Abelardo de la Espriella con orgullo chicanea haber obtenido su ciudadanía americana. A continuación les leo una parte del juramento que hace una persona al momento de recibir sus documentos como ciudadano americano. Abro comillas: por la presente declaro bajo juramento que renuncio absoluta y enteramente y abjuro de toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado o soberanía extranjera de quien o de los que hasta ahora he sido súbdito o ciudadano, que apoyaré y defenderé la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América contra todos los enemigos extranjeros y nacionales y que tendré verdadera fe y lealtad a la misma. Cierro comillas. ¿Ustedes entienden la gravedad de eso que acabo de leer? ¿Ustedes entienden que este bandido Abelardo de la Espriella juró lealtad a la bandera de Estados Unidos por encima de Colombia? ¿Ustedes en serio creen que alguien hizo este tipo de juramento ante la bandera de Estados Unidos va a luchar por los intereses de Colombia? Cuando uno lee el supuesto plan de gobierno de Abelardo de la Espriella no sabe si está viendo un programa presidencial o el guión de una película de Disney, porque vamos por partes. Primero, Colombia, país de propietarios. Yo quiero que la gente tenga su casa. ¿Por qué? Porque el anhelo más grande de un ser humano es tener su casa propia. Eso te da tranquilidad espiritual. Yo quiero que la gente tenga su casa, pero no con los créditos. Y por eso los bancos mandan a que sus abogados me ataquen, fíjate, por cosas como esta. No con los créditos de los bancos colombianos, al 15, 16%. No, me le tienen que prestar a la gente al 2% por 30 años. Y si no le quieren prestar a la gente por eso, a esa tasa, pues le abro la puerta a bancos del extranjero y lleno esto de otros bancos que me le preste a la gente al 2% anual. Bajar las tasas de interés al 2% por decreto. O sea, según esta genialidad, el presidente llega, pone cara de serio, mira al Banco de la República y dice: señores, desde hoy en día el crédito al 2% porque yo lo ordeno. Listo, economía solucionada, magia monetaria. El pequeño detalle que se les olvida es que el Banco de la República es independiente por constitución. No es un electrodoméstico con botón de bajar intereses. Pero claro, en el mundo del país milagro, la política monetaria funciona como se le dé la gana al presidente, de un plumazo. Macroeconomía y lo fiscal en la patria milagro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a reducir el Estado en un 40%. Lo haré más pequeño, más eficiente. Recortar Estado en un 40%. Suena eficiente hasta que se entiende que esto implica eliminar o fusionar cientos de entidades públicas. Traducido al lenguaje castizo: hospitales, agencias de control, programas sociales, funciones ambientales, capacidad regulatoria del Estado como la Defensoría del Pueblo y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales se van pa'l carajo de un solo plumazo. Pero tranquilo, que después dicen que eso aumenta el bienestar. Y lo peor de todo es que este bruto no entiende que esto no lo puede hacer, ya que precisamente el presidente de la República no tiene poder de decisión sobre el 88% del gasto general de la nación, ya que está amarrado por orden constitucional o judicial. Pero aún así estos brutos siguen votando por este iletrado. Debemos reivindicar el ejercicio de lo correcto versus lo incorrecto. Aplicar la ley a los delincuentes versus darles impunidad como hace Petro, por ejemplo. Debemos reflexionar entonces sobre la aplicación, por ejemplo, también de la pena de muerte y de la cadena perpetua contra asesinos y violadores de niños. Aquí pasamos del populismo creativo a un problema constitucional serio. Colombia firmó tratados internacionales de derechos humanos, abolió la pena de muerte hace décadas, la Constitución del 91 la prohíbe explícitamente y muchas cosas más. Pero en el país milagro de este ampón, esto se resuelve fácil. Simplemente cambiamos la Constitución de un solo plumazo mientras nos tomamos un tinto y listo, caso cerrado, según este ampón. Abelardo, en este tema de relaciones internacionales, usted ha dicho que en caso de llegar a la presidencia retiraría a Colombia de Naciones Unidas, que eliminaría la representación diplomática de Colombia ante la ONU. Sí. ¿Cómo piensa hacer eso? Facilito, no se manda. Mira, la ONU y la OEA son directorios políticos de la izquierda que no han servido para nada. Y hay que revisar la participación de Colombia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
¿Retiraría a Colombia? Pero por supuesto, eso es otra farsa. ¿Eso para qué ha servido? Sacar a Colombia de la ONU, esta es de las más brillantes. Salir de la ONU no es como cancelar la cuenta de Netflix. Eso significa perder acceso a cooperación internacional, quedar aislado de múltiples tratados internacionales, afectar el comercio internacional, afectar la diplomacia y afectar la ayuda humanitaria internacional. Qué gran idea que un amigo de narcoparamilitares nos deje sin protección de derechos fundamentales para poder volver a los falsos positivos y el desplazamiento forzoso en completa impunidad. Y aquí va mi favorita. Y sepan ustedes, señores de la izquierda, que en mí tendrán siempre un enemigo acérrimo que hará todo lo que esté a su alcance para destriparlos como corresponde, porque ustedes no merecen un trato diferente. Conmigo no va a haber sentadas, conmigo no va a haber saludos, conmigo no va a haber nada, absolutamente nada distinto a enfrentarles. A esa plaga hay que erradicarla. Así de sencillo. Y en mí encontrarán el peor enemigo posible. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua, destripar es el acto de sacar, quitar o desgarrar las tripas de una persona o un animal. Nunca en mi vida había visto a un candidato presidencial sustentar su plan de gobierno en la comisión de un genocidio, teniendo en cuenta que la izquierda obtuvo algo más de 9 millones de votos en primera vuelta. Y la derecha pobretona y asalariada que vota por este criminal aplaude y celebra estas políticas. Este es el nivel de ignorancia de la podrida derecha colombiana. Aplauden que un sociópata dice que va a matar a la mitad de la población de un país. Imagínese donde fuera el candidato de la izquierda el que saliera diciendo que va a destripar a la derecha. Ahí sí estarían llorando como las perras que son. Mientras el candidato del progresismo dice esto: gobernaré para todas y todos los colombianos. Seré el jefe de Estado y no de una parte de la sociedad. Velaré por los derechos de cada persona y por el cumplimiento estricto de la Constitución y de la ley. La oposición contará con plenas garantías democráticas y desde este momento extiendo a sus dirigentes una invitación sincera al diálogo respetuoso. El mafioso de la ultraderecha dice esto: porque eso es lo que son los petristas, imbéciles. Porque no se puede explicar de otra manera. Pero Abelardo, esto de tratar de imbéciles a los petristas ya se sale un poco de... No, pero es la verdad así de las palabras. No. El hecho de que uno no esté de acuerdo con la ideología no lo pueden calificar también. No, pero es que... Este mensaje es para los millones de patriotas que tiene Colombia. No me interesa convencer petristas. Son enemigos de la República y hay que tratarlos como tal. Vencerlos de todas las formas y desde todos los frentes. Entonces, mis queridos progresistas, disfruten sus escasas semanas con vida, porque apenas este bandido suba al poder va a eliminar nuestros derechos fundamentales y nos va a mandar a matar a todos. Que nos agarren confesados.